Bienvenido a una lección sobre cómo graficar el reflejo de la función racional básica, o función racional principal, f de x es igual a 1 dividido por x. Aquí se nos pide que usemos la gráfica de f de x igual a 1 dividido por x, que está graficado aquí en gris, para graficar g de x es igual a f de x negativo, y g de x es igual a f negativo de x, o el opuesto f de x. Observe aquí que la relación es, cambiamos el signo de los valores de x o las entradas de f de x para determinar los valores de la función de g de x. Y aquí cambiamos el signo de las salidas, o los valores y de f de x, para determinar los valores de la función de g de x. Veamos si podemos entender por qué uno de estos es un reflejo a través de la vertical o el eje y otro es un reflejo a través del eje horizontal o x. La gráfica de g de x es igual a f de x negativa es la gráfica de f de x reflejada a través del eje y. Nuevamente, mirando esta notación aquí, estamos cambiando el signo de los valores x, o entradas, de f de x para determinar los valores de la función, o valores y, de g de x. Entonces, por ejemplo, si este es un punto en f de x, para encontrar el punto correspondiente en g de x, necesitamos cambiar el signo de la coordenada x. Si cambiamos el signo de la coordenada x, eso reflejaría el punto a través del eje y, o eje vertical, dándonos este punto aquí. Esta es la razón por la cual, cuando tenemos g de x igual a f de x negativo, la gráfica de g de x es un reflejo a través de la vertical, o eje y. Y luego, si g de x es igual al opuesto de f de x, o negativo de f de x, la gráfica de g de x es la gráfica de f de x reflejado a través del eje x. Aquí estamos cambiando el signo de f de x, que son valores de y, para determinar los valores de la función de g de x. De nuevo, si este punto es el punto de nuestra función f de x, y cambiamos el signo de f de x, o cambiamos el signo de la coordenada y, va a reflejar ese punto a través de la horizontal, o eje x, dándonos el punto x, opuesto a f de x. Y este es el punto que estará en nuestra función g de x. Volviendo a nuestros dos ejemplos, para nuestra función g de x aquí, estaríamos cambiando el signo de las coordenadas x de los puntos en la función padre, que es un reflejo a través de la vertical, o eje y. Entonces digamos g de x es f de x reflejado a través de la vertical, o eje y. Entonces usaremos estos 6 puntos clave en la función padre, los reflejaremos a través del eje y luego representaremos gráficamente g de x. De nuevo, esto será un reflejo a través del eje y, o eje vertical, por lo que estos puntos estarán a la izquierda. Estos puntos van a estar a la derecha. Este primer punto es media unidad a la derecha. Si lo reflejamos a través de la vertical, o eje y, será media unidad a la izquierda del eje vertical. Este punto será una unidad a la izquierda. Este punto será 2 unidades a la izquierda. Observe cómo los valores y, o valores de función, permanecen iguales. Y ahora seguiremos adelante y reflejaremos estos 3 puntos. Este punto ahora está 2 unidades a la izquierda, reflejándose a través del eje vertical. Serán 2 unidades a la derecha, que estarían aquí. Este punto será una unidad a la derecha. Este punto será media unidad a la derecha. Si reflejamos las asíntotas verticales y horizontales, seguirían siendo los mismos, porque esto está en el eje vertical, y esto está en el eje horizontal. Y ahora la gráfica de g de x es igual a f de x negativa pasa a través de estos 3 puntos y se acerca a las asíntotas. Y pasa por estos 3 puntos acercándose a las asíntotas. Luego tenemos g de x igual al opuesto de f de x, o negativo de f de x. Aquí estaríamos cambiando los valores de la función, o valores y, de f de x para determinar los valores de la función de g de x. Si cambiamos el signo de las coordenadas y de f de x, reflejaría el gráfico a través del eje x u horizontal. Así que sigamos adelante y aclaremos esto. Expongamos la reflexión, g de x es f de x reflejado a través de la horizontal, o eje x. Entonces, de nuevo, para graficar g de x, cambiaremos el signo de las coordenadas y de estos 6 puntos, lo que nuevamente reflejará el gráfico a través del eje horizontal.
Entonces esta parte del gráfico estará debajo del eje X. Esta pieza estará sobre el eje X. Entonces este punto está 2 unidades por encima del eje X. Después de la reflexión, serán 2 unidades a continuación. Este punto es una unidad arriba. Después de la reflexión, será una unidad debajo. Este punto es la mitad de una unidad arriba. Después de la reflexión, habrá media unidad debajo. Este punto estará 2 unidades por encima del eje horizontal. Este punto será una unidad arriba. Y esto será media unidad arriba. Si reflejamos las asíntotas a través del eje horizontal, de nuevo no cambiarán. Y ahora podemos graficar g de x es igual a f negativo de x. Pasará por estos 3 puntos acercándose a las asíntotas, así como estos 3 puntos y acercarse a las asíntotas. Y lo que podría reconocer aquí es que la gráfica de g de x es igual a f negativa de x, y la gráfica de g de x es igual a f de x negativa. Son exactamente iguales, pero por diferentes razones. Y verifiquemos esto nuevamente usando algún software de gráficos. Aquí hay un gráfico de la función básica, o función principal, f de x es igual a 1 dividido por x. Ahora veamos la gráfica de f de x negativa, lo que nos da el gráfico azul, porque cambiamos el signo de las entradas o los valores de x. Esta es la reflexión a través de la vertical, o eje y. Y ahora también es un gráfico del opuesto de f de x, lo que nos da el gráfico verde, que es el mismo que el gráfico anterior, el gráfico azul. Pero aquí, porque cambiamos el signo de f de x, o cambiamos el signo de los valores y de f de x. Esta es la reflexión a través del eje horizontal o x. Sin embargo, en este caso, los reflejos horizontal y vertical dan como resultado el mismo gráfico. Espero que hayas encontrado esto útil.